Bueno, jóvenes, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la atmósfera. Eh, para poder desarrollar este tema, lo primero que debemos saber es de dónde proviene esta palabra atmósfera. Como bien en la pizarra podemos observar, etimológicamente la palabra atmósfera proviene de dos voces griegas, que es atmos y esfera. Atmos, ¿qué significa? Significa gas. Y esfera, ¿qué significa? Significa esfera. Esfera o capa también, cualquiera de ellos. Entonces, jóvenes, en la definición etimológica desde su origen griego, la atmósfera significa esfera de gas o capa de gas. Y hoy en día también vamos a conocer es la capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta Tierra de la misma forma que tiene la Tierra. O sea, si nuestro planeta Tierra tenía la forma geoidal, la forma esferoidal, entonces la atmósfera también tiene la misma forma. Entonces, si es achatado en los polos, hay menor distancia en esta parte en los polos. La distancia va a ser de 500 kilómetros de altitud. Y en la parte ecuatorial vamos a mostrar una distancia, una longitud de 1000 kilómetros de distancia. Esa es la diferencia principal entre ambos sectores de la capa gaseosa que nos va a proteger de diferentes, de diversos acciones meteorológicas. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces, esta atmósfera para iniciar desde el origen de nuestro planeta Tierra ya existía o no. Para poder entender esto, debemos retroceder al origen también de la misma nuestro planeta Tierra. En el origen de nuestro planeta Tierra, como bien sabemos, jóvenes, se ha formado de gran cantidad de polvo cósmico, combinado con qué? Con los gases más livianos que estaban esparcidos en el espacio. Entonces, en ese proceso de conjunción de solidificación de la Tierra, nuestro planeta Tierra atrapa los principales gases, como es el caso de los gases más livianos, el hidrógeno o el helio. Entonces, quedan atrapados dentro del interior de la corteza terrestre, pero esos gases nunca van a estar quietos, porque está dentro de nuestra corteza terrestre en un fuego incandescente. Por lo tanto, tienen que salir como sea esos gases. Entonces ahí inicia el proceso de las actividades volcánicas, las erupciones volcánicas. Con las erupciones volcánicas o con las actividades volcánicas, mediante las fumarolas y las sulfaratas, inicia el proceso de la creación de la atmósfera a través de la emisión de el vapor de agua, emisión del dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno o también lo que son los óxidos de nitrógeno, azufre y también el metano, el amoníaco y los gases más livianos, el hidrógeno y el. Entonces, de esta forma inicia el origen de nuestra atmósfera con las actividades volcánicas. Y es un dato muy importante esto. Sin las actividades volcánicas no habría la existencia de nuestra atmósfera en nuestra superficie terrestre. Hasta aquí, jóvenes, como pueden observar, todos son gases eh, que son contaminantes, gases que no son válidos para la vida. Entonces, ¿dónde inician las primeras formas de vida? ¿Con qué? Es justamente con el inicio de la emisión del gas más importante en nuestro planeta Tierra, en el océano. Dentro de los mares inicia la emisión del oxígeno. ¿Con qué? Con la presencia de las algas más antiguas, unas bacterias antiguas, los llamados estromatolitos. Son algas volátiles que van a iniciar la formación del oxígeno, la emisión del oxígeno. Entonces, ahí inician las primeras formas de vida en el océano y poco a poco va iniciando la evolución de la vida desde el océano hacia la parte continental. Hacia la parte continental. Muy bien, jóvenes, ese es el origen de nuestra atmósfera y nuestro planeta Tierra. Y obviamente la composición que vamos a tocar están compuestos por gases químicos o elementos químicos en nuestra atmósfera. Hay dos tipos de gases, gases permanentes y gases variables. Cuando hablamos de los gases permanentes, ¿qué quiere decir? Permanentes, o sea, van a estar distribuidos de igual forma en todo lo que es llamado la capa gaseosa, todos estos gases.
Por ejemplo, el nitrógeno, la mayor cantidad de gas que se encuentra en nuestra atmósfera, en un 78%. Y seguido por oxígeno en un 20%. 21%. Exactamente, 21%. Entonces, jóvenes, estos son los gases más abundantes en nuestra atmósfera. Y profesor, ¿por qué el más abundante es el nitrógeno? Ya que nosotros, nuestra vida depende del oxígeno. Porque justamente la función que cumple el nitrógeno, jóvenes, es diluir el oxígeno. O sea, en otras palabras, hacerlo respirable al oxígeno. Es como el sal con la comida. Por ejemplo, un arroz con pollo, si no echas el sal, no va a ser agradable el arroz con pollo. Pero cuando combinas el sal con el arroz con pollo, ahí se ve agradable. Es igualito, el nitrógeno y el oxígeno tienen que combinarse para poder ser respirado. ¿Por qué? Porque el oxígeno puro no podemos respirar nosotros. Muy bien, jóvenes. Y también tiene la capacidad del nitrógeno de combinarse con cualquier elemento químico y poner nutrientes en el suelo, para el bueno, para la agricultura. Y lo del oxígeno, aparte de ser respirable, aparte de que nos sirve para la vida diaria, sirve también, tiene la capacidad de combustión. ¿Qué quiere decir la capacidad de combustión? Quiere decir que el fuego, gracias al oxígeno, existe. Por ejemplo, cuando prendes una vela, tapas con un vaso, ¿qué es lo que pasa con el fuego? Se va a apagar. ¿Por qué? Para falta de oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, no hay presencia del fuego. Y también, jóvenes, van a estar presentes lo que son los llamados gases nobles. Aquí lo llamamos los gases nobles. Lo llamamos a todos los que terminan en on. Por ejemplo, ahí está el argón, neón, xenón, radón, criptón. Y esos gases están presentes en los gases permanentes. Y obviamente los gases más livianos, como el hidrógeno y el helio, jóvenes. Y los gases variables, ¿qué son? También conocidos como gases termorreguladores. Vamos a explicar por qué. Gases variables significa varía. O sea, por ejemplo, jóvenes, el H2O, o sea, el vapor de agua, ¿dónde se va a encontrar en mayor cantidad? Donde hay cercanía hacia los océanos o en la parte continental. Obviamente donde hay mayor cantidad de masas de agua. Por ejemplo, esta combinación podemos hacer entre regiones, entre Lima y Ayacucho. ¿Dónde va a haber mayor cantidad de vapor de agua? ¿En Lima o en Ayacucho? Obviamente en Lima. ¿Por qué? Porque está más cercano al océano. Entonces, no es permanente, o sea, no está distribuido equitativamente en toda la superficie terrestre. El CO2, o sea, el dióxido de carbono, también ¿dónde se va a encontrar más? Donde hay las zonas industrializadas, mayor contaminación en esas zonas industriales. El oxígeno, ¿dónde vamos a encontrar mayor cantidad? ¿En la zona ecuatorial o en los polos? Obviamente en los polos. Entonces no hay una distribución equitativa en toda la parte de nuestra atmósfera. Por eso llamamos gases variables. Gases termorreguladores, ¿por qué? Porque justamente estos gases tienen la capacidad de absorber el calor y cuando baja la temperatura por la noche, libera nuevamente ese calor. Por eso conocidos como gases termorregulares. Muy bien, jóvenes, también tenemos los factores que determinan nuestra atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sin la presencia de estos tres factores no habría la existencia de nuestra atmósfera. Uno de ellos, la gravedad terrestre. La gravedad terrestre, ¿qué función cumple, jóvenes? Cumple la función, por ejemplo, gravedad hablamos, entonces automáticamente nos vamos de que es la atracción que ejerce la Tierra desde el núcleo, perdón, de cualquier parte de la superficie terrestre hacia su núcleo. Entonces, aquí también va a tener la misma función, atraer los gases. Atraer los gases. En cambio, cuando hablamos de la radiación solar, ya cumple lo contrario. Si estos tenían la capacidad de atraer todos los gases, más que nada los gases más pesados, y los gases más livianos van a estar en la alta atmósfera y los más densos en la baja atmósfera, debido a que a la atracción que sienten. Entonces, esa atracción que va a realizar la superficie terrestre, nuestro planeta Tierra, va a ser movilizado por la radiación solar. O sea, la radiación solar
calienta los gases y pone en movimiento. O sea, en otras palabras, dinamiza los gases. Y las actividades volcánicas, lo que les he dicho, jóvenes. Sin la presencia de las actividades orgánicas, lo que expulsa lo que son los gases, no habría la presencia del oxígeno. Por ejemplo, en Marte no hay una atmósfera adecuada para la vida. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que no hay actividades volcánicas, simplemente no hay esta emisión de estos gases. Por ese motivo, jóvenes. Muy bien, vamos a pasar a la estructura de nuestra atmósfera. Antes de ello, aquí en esta parte no nos alcanzó espacio, por esa misma razón vamos a explicar un poco de sus características de la atmósfera. ¿Cuáles son? Principalmente, jóvenes, la atmósfera tiene la capacidad de comprensibilidad. ¿Qué cosa es la capacidad de comprensibilidad? Quiere decir, cuando hay mayor temperatura y mayor presión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reduce el tamaño de la atmósfera. De lo que era 1000 kilómetros de altura, entonces se va a reducir quizás a 900 kilómetros de altura. Se reduce con mayor temperatura y mayor presión. Y cuando baja la temperatura, menor presión, por lo tanto, también, jóvenes, se regresa a su posición normal, a su tamaño normal. ¿Qué capacidad de esos? Es la capacidad de elasticidad. También, jóvenes, tiene la capacidad de que nuestra atmósfera es incolora, o sea, no tiene color. No tiene color. Y también nuestra atmósfera es inodora. ¿Qué significa? Significa que no tiene olor. Ahí está, joven. Muy bien, con esas características iniciamos la estructura. La estructura de nuestra atmósfera se va a dividir en dos, lo que es por su composición química y según la varianza de la temperatura o por la varianza de la temperatura. Ambos. Según su composición química, se va a dividir solo en dos, en la heterosfera y en la homosfera. En la heterosfera, jóvenes, obviamente va a estar compuesto por la alta atmósfera, o sea, las dos últimas atmósferas, capas de la atmósfera, según su variante de la temperatura. Aquí, ¿qué cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar todos los gases más livianos, los gases nobles, por ejemplo, en mayor cantidad, argón. De ahí encontramos criptón, xenón, radón, neón, así sucesivamente, jóvenes, vamos a encontrar aquí en la heterosfera. Y en la homosfera va a estar como su composición química, va a estar los gases más densos, los gases más pesados, como es el caso de nitrógeno, como es el caso de oxígeno. Entonces, jóvenes, aquí podemos encontrar, ¿cómo te podría preguntar en el examen de admisión de cualquier universidad? Lo que te van a preguntar justamente de la siguiente manera. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera? Obviamente el nitrógeno. ¿En cuánto por ciento? En 78%. Y seguido por oxígeno en un 21%. Y jóvenes, el gas más abundante en la heterosfera, ¿cuál es? El argón. ¿En cuánto por ciento? Más o menos en 0,93%, jóvenes. 0,93% se encuentra el argón. Seguido por los demás que son menores a él. Muy bien, jóvenes. Eso es según su composición química. Según la varianza de la temperatura, vamos a encontrar 4 capas principales: troposfera, estratosfera, mesosfera y termósfera. Y profesor, ¿por qué solo 4? ¿Por qué no mencionas lo que es la exósfera? Exósfera, jóvenes, ya no pertenece a las capas de la atmósfera. Ya está fuera de nuestra atmósfera. ¿Por qué vamos a estudiar? Vamos a explicar el motivo de acuerdo a cada uno de ellos. Muy bien, jóvenes. A ver, la primera capa de la atmósfera, desde la superficie terrestre, en la parte polar, en la zona polar, se extiende hasta 12 kilómetros. En la parte ecuatorial, hasta los 18 kilómetros de altura. Esta capa es muy importante, jóvenes. ¿Por qué motivo? El motivo es que justamente en esta capa se desarrollan todas las actividades humanas. Aquí hay vida humana y la vida en otros animales y vegetales. Muy bien, jóvenes. Esta llamada la primera capa troposfera proviene también de dos voces griegas. ¿Qué significa tropo? El tropo significa cambio, jóvenes. Significa cambio. Entonces,
más esfera sería esfera de cambio o capa de cambio. ¿Por qué motivo? Porque justamente en esta capa, jóvenes, se desarrolla la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos. ¿Qué quiere decir fenómenos meteorológicos? Ahí están las precipitaciones, la lluvia, los relámpagos, los truenos, la nubosidad, todo ello se desarrolla en esta primera capa. Por eso, jóvenes, el techo límite del tiempo meteorológico, ¿cuál es? Del tiempo nada más, es la tropopausa, esa es el capa límite de nuestra primera capa troposfera. Entonces, jóvenes, ¿por qué conocido de esta forma? Porque solo hasta este nivel se desarrolla la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos, o sea, la lluvia, los relámpagos, la nubosidad. Más arriba, en la segunda capa, ya no vamos a encontrar. Y también, ¿por qué conocido capa de los cambios, jóvenes? Pues justamente en esta primera capa se desarrolla la emisión del sonido. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Aquí se encuentra la mayor cantidad de oxígeno. Por eso se escucha lo que hablamos. Pero a medida que vamos subiendo, el sonido ya no se va a desarrollar en estas capas. En estas capas. Por eso conocido capa de los sonidos. Otro dato importante, jóvenes. En esta primera capa se va a desarrollar lo que es la llamada gradiente adiabática o gradiente vertical. ¿Qué quiere decir? Esta pregunta ha venido varias veces ya en los exámenes de admisión en las diferentes universidades. ¿Qué es lo que pasa a medida que vamos a ascender hacia la alta atmósfera? Cada kilómetro que vamos a ascender, jóvenes, la temperatura disminuye en 6 grados centígrados. Esa es la llamada gradiente vertical o gradiente adiabática. Hay otro también, mucho cuidado como dice, con lo que es gradiente geotérmico, ya en la geosfera, cuando vamos a acercarnos hacia el núcleo de nuestra planeta Tierra, aumenta la temperatura. Pero en este caso, en la atmósfera, jóvenes, es gradiente adiabática o gradiente vertical. Y también, jóvenes, en esta primera capa se desarrolla el vuelo de los aviones comerciales, jóvenes. Aviones comerciales. Se desarrolla el vuelo de los aviones comerciales, las aves. Ahí está, jóvenes, en la primera capa. Y también en esta capa podemos encontrar otra subcapa, ya no les he puesto en esta parte, lo que es la llamada peplopausa. ¿Qué cosa es la peplopausa, jóvenes? Es el capa límite hasta donde va a llegar lo que es la presencia de la nubosidad y las brumas. La nubosidad y las brumas. Es lo que quiere indicar la primera capa. Pasamos a la siguiente capa, jóvenes, lo que es. En esta capa, jóvenes, vamos a encontrar lo que es la llamada, también el origen etimológico, estratosfera. ¿Qué cosa significa estrato? Significa capa. Por lo tanto, capa más capa sería capa de las capas. ¿Por qué capa de las capas, jóvenes? Porque aquí vamos a encontrar más o menos desde los 24 kilómetros de altura hasta los 30 kilómetros, lo que es la llamada capa del ozono. La capa del ozono, jóvenes, encontramos aquí. Y la capa del ozono, también conocido de esta forma, como capa triatómica, por concentrar 3 átomos de oxígeno, o también capa llamada ozonosfera, o si no viene con ese nombre, en el examen te pueden poner como quimiosfera, jóvenes, como quimiosfera. ¿Quién ha descubierto lo que es la llamada capa del ozono? Es el señor Charles Fabre. Charles Fabre descubre la capa del ozono, jóvenes. Y esta capa del ozono va a ser una capa muy importante para la vida de nosotros. ¿Por qué motivo, jóvenes? Por el motivo de que esta capa llamada ozonosfera tiene la capacidad de absorber los rayos ultravioleta, sobre todo los infrarrojos, que son dañinos para la vida. Todos los rayos solares, jóvenes, vienen desde el sistema planetario solar, o sea, del Sol. La radiación solar entra a esta capa, pero va a ser retenido en esta capa los rayos ultravioleta, los dañinos. Y a partir de ahí inicia la inversión térmica. Los rayos solares nuevamente regresan hacia el espacio. Y los que son suficientemente para la vida diaria también van a pasar. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa si hay inversión térmica en esta capa? Pasa de que la temperatura
asciende. Mira, jóvenes, aquí está en este techo límite 56, menos 56 grados centígrados. Y aquí encontramos a mayor temperatura a menos 20 grados centígrados. Por eso asciende rápidamente la temperatura. Por la inversión térmica que desarrolla lo que es la capa del ozono. Capa del ozono, jóvenes. Muy bien. Y también, jóvenes, esta capa es conocido como capa de las calmas. ¿Por qué? Porque justamente ya no hay los fenómenos meteorológicos, pues ya no hay lluvia, ya no hay relámpago, ya no hay nubes. Eso es por eso conocido como capa de las calmas. Y también como es capa de las calmas, jóvenes, aquí permite en la parte más baja de esta capa el vuelo de los aviones supersónicos. O sea, ¿qué significa los aviones supersónicos? Significa que aquí van a sobrevolar los aviones militares, los que superan la velocidad del sonido. Y los jóvenes, que lo que podemos mencionar de esta capa, y pasamos a la tercera capa, la capa media, lo que es la llamada mesósfera, joven. Meso, obviamente, medio, la capa media o esfera media de nuestra atmósfera. En esta parte, jóvenes, lo más importante, lo más primordial, lo que vamos a encontrar es la magnetosfera. La magnetosfera, ¿qué función cumple? Es una subcapa que se encuentra en esta parte, cumple la función de absorber también los rayos solares, pero en este caso ya no los ultravioletas, lo que concentran mayor calor, mayor temperatura, sino los rayos solares que solo de color azul. Solo de color azul, jóvenes. Muy bien. Los rayos solares solo de color azul. Debido a que justamente hay la presencia de la magnetosfera, la capa de sodio, gran cantidad de capa de sodio en la atmósfera y en la llamada mesosfera, jóvenes, vamos a encontrar el aparente coloración de nuestra atmósfera, lo que lo llamamos el cielo. ¿De qué color es? Azul. ¿Gracias a qué? A la presencia del sol, lo que cumple la función de absorber los rayos solares de color azul. Por ese motivo, jóvenes. Y aquí otra característica fundamental es, jóvenes, de que en la capa límite, en la llamada mesopausa, la temperatura desciende rápidamente a diferencia de la otra capa. Entonces, ¿por qué desciende, jóvenes? Porque aquí ya no hay inversión térmica, ya no hay una capa o subcapa que va a absorber los rayos ultravioleta, ya no va a absorber el calor, por eso desciende rápidamente la temperatura hasta menos 110 grados centígrados, normalmente hasta 80, pero ahí estamos poniendo lo extremo, jóvenes. Entonces, en esta llamada mesopausa también vamos a encontrar, jóvenes, las nubes nocturnas, las nubes noctilucentes, ¿no? Con el polvo cósmico, la combinación con la temperatura que se convierte en hielo. Y eso son las nubes noctilucentes o nubes nocturnas, jóvenes. Muy bien, pasamos a la última capa, jóvenes, lo que es la termósfera, o también conocido como ionosfera. Termo, ¿qué significa? Calor. A ver, calor. Entonces sería la capa del calor. Esfera de calor, jóvenes. ¿Por qué? Porque en el límite, en la termopausa, vamos a encontrar la mayor temperatura de la atmósfera. Porque hasta aquí ya llegan más o menos la presencia de los vientos solares. Después vamos a explicar más o menos 1500 grados centígrados. Gran cantidad de calor. Y también, jóvenes, esta capa es conocida como capa de las telecomunicaciones o de las comunicaciones. ¿Debido a qué? Aquí, en esta capa, jóvenes, vamos a encontrar estas subregiones, subcapas. Y también aquí establecen las personas o nosotros lo que son los satélites artificiales. Satélites artificiales. Y también estas subregiones, jóvenes, hay gran cantidad de subregiones. Aquí se desarrolla la ionización, o sea, los campos eléctricos que van a permitir la comunicación del radio y la televisión. Y el teléfono también, obviamente, jóvenes. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, jóvenes, normalmente aquí en la superficie terrestre, en la primera capa, nosotros activamos o prendemos nuestra televisión. Entonces, cuando se prende la televisión, por aquí en el cerro estará una antena. Entonces, de esa antena a nuestra casa directamente va el señal. ¿O qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el señal de la antena se dispara hasta el Appleton
de ahí retorna recién a tu casa. Entonces, esto nos permite el reflejo de la onda corta y de la onda larga, la transmisión de la TV y las radios. Ahí tenemos la capa E, el llamado capa de Appleton, y la capa F, el Kennedy-Hawkins. Entonces, estos son las capas de las telecomunicaciones. Y también, jóvenes, aquí se va a desarrollar otro fenómeno meteorológico, el último, lo que es la presencia de las auroras polares, ya sea boreal o austral. Las auroras polares se desarrollan en la capa llamada termósfera, jóvenes. La termósfera. Muy bien, jóvenes. Aquí también se desarrolla lo que es la volatilización de los meteoros. ¿Qué es lo que pasa? Llegan a estas subregiones, jóvenes, choca el meteoro, entonces ahí se va a descomponer, se va a partir en pedacitos. Entonces ahí se inicia a ver lo que es la lluvia de estrellas. Y aparentemente nosotros lo llamamos cuando pasa una de esas rocas la estrella fugaz. Entonces es por ese motivo de la volatilización de los meteoros. Y también conocido la última capa, ahora pasamos, jóvenes, a la capa que no pertenece a nuestra atmósfera, pero es propicio estudiar, debido a que justamente en la exosfera, exo, ¿qué significa? Fuera, fuera de la esfera. Entonces, jóvenes, a esto estudiamos porque aquí vamos a encontrar una subcapa muy importante llamada la magnetosfera, o también conocido como el anillo de Van Allen, en honor a James Van Allen, quien ha descubierto. Es una capa gigante que se va a activar desde nuestro planeta Tierra, jóvenes, un anillo gigante, y esto es lo que nos va a proteger de los vientos solares. O sea, no permite que pasen los vientos solares. Por eso he estudiado la exosfera, por la presencia de la magnetosfera. Muy bien, jóvenes, hasta aquí llegamos con esta explicación, y también en la plataforma virtual les voy a indicar qué tarea van a hacer según este tema.